¿Por qué la izquierda celebra que los blancos se conviertan en minoría en sus propios países, pero te llama racista si lo señalas? ¿Y por qué tantas protestas progresistas? Esta pregunta no es retórica. Es una de las contradicciones más profundas de nuestro tiempo. Vivimos en una era donde señalar lo evidente se convierte en delito moral, donde los datos demográficos son tratados como herejía y donde quienes plantean preguntas incómodas son silenciados antes de que puedan terminar la frase. Parecen más un espectáculo de vanidad que verdadera solidaridad. Permítanme empezar con algo que observo constantemente. Muchas de las protestas progresistas actuales no son actos de solidaridad real, son pura performance. Y no hablo solo de Twitter o de la universidad. Hablo de medios de comunicación mainstream, de políticos que evitan el tema como si quemara, y de una cultura que ha decidido que ciertas verdades son demasiado peligrosas para ser discutidas en público. Eso, en una democracia, es una señal de alerta muy seria. Tomemos las protestas contra ICE en Estados Unidos. Los manifestantes no están sintiendo culpa profunda, están actuando la culpa. Se ponen a sí mismos como los héroes de la historia, mientras los inmigrantes quedan como meros extras en su propio drama. Piénsalo un momento. ¿Cuántos de esos manifestantes han adoptado a un inmigrante en su casa? ¿Cuántos trabajan en comunidades de acogida de forma anónima, sin cámaras? La respuesta, en la gran mayoría de los casos, es ninguno. Porque el objetivo no es ayudar. El objetivo es ser visto ayudando. Es la era del activismo como identidad personal, no como acción real. Hay algo más que quiero destacar sobre el activismo progresista moderno. Se ha convertido en una industria. Hay ONGs que dependen de mantener viva la narrativa de la opresión. Hay medios de comunicación que necesitan el conflicto racial para generar clics. Hay partidos políticos que saben que sin el voto de las minorías no ganan elecciones. Todo ese ecosistema tiene un interés creado en que el problema nunca se resuelva. Porque si la inmigración dejara de ser un tema de crisis, si los inmigrantes se integraran bien y la sociedad funcionara con cohesión, ese ecosistema entero se quedaría sin argumentos. Por eso no quieren soluciones, quieren perpetuar el conflicto. Ahora hablemos del elefante en la habitación, el llamado gran reemplazo. No es una teoría conspirativa, es un hecho demográfico simple y brutal. Si una población nativa deja de tener hijos al ritmo necesario para reemplazarse y al mismo tiempo entra una inmigración masiva, esa población será reemplazada. Punto. Las cifras no mienten. En Alemania, la población de origen alemana lleva décadas por debajo de la tasa de reemplazo, que es de 2.1 hijos por mujer. Francia, Italia, España, todos los países de Europa Occidental están en la misma situación. Mientras tanto, las proyecciones de la ONU muestran que África pasará de 1.000 millones a 4.000 millones de personas en este siglo. Alguien va a ocupar el espacio que Europa deja vacío. No es racismo decirlo, es aritmética. La hipótesis del gran reemplazo no requiere ninguna conspiración. No hace falta que haya una élite secreta coordinando nada. Basta con que las políticas de inmigración masiva se combinen con tasas de natalidad en colapso. El resultado es matemático, y quienes lo niegan no son más honestos que quienes niegan la ingeniería climática. Están ignorando los datos porque los datos son incómodos. En Reino Unido, el empresario Sir Jim Ratcliffe dijo algo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir. Por supuesto que el Reino Unido ha sido colonizado. Y tiene toda la razón. Si llevas a cientos de miles de británicos a cualquier país no europeo y cambias su demografía y cultura, lo llamarían colonización, sin dudarlo. Pero cuando ocurre en sentido inverso, la izquierda prohíbe usar esa palabra. Es un juego tonto de semántica para censurar el debate. La colonización en reversa existe y está ocurriendo ahora mismo. Ratcliffe no es un extremista. Es uno de los hombres más ricos del Reino Unido, fundador de Ineos, alguien que ha invertido miles de millones en infraestructura británica. Cuando alguien así dice lo que piensa, la élite mediática entra en pánico. ¿Por qué? Porque rompe la narrativa. Porque si un éxito empresarial respetado puede decirlo,
entonces quizás no sea tan extremo como quieren hacernos creer. La inmigración no es un tema político más para la izquierda. Es un tema moral absoluto. Toca todos sus botones favoritos: raza, desigualdad, opresor versus oprimido. Convierte a la mayoría blanca en profana y a las minorías en sagradas. Por eso cualquier crítica se responde con histeria. Pensemos en qué pasaría si la situación fuera al revés. Si millones de europeos emigraran masivamente a Nigeria, a Arabia Saudí o a China y comenzaran a cambiar la cultura local, las costumbres, la lengua, la religión, ¿qué dirían esos países? Lo llamarían invasión, lo llamarían colonialismo, y tendrían razón, el doble rasero. Y esto tiene consecuencias prácticas muy graves. Cuando la inmigración se convierte en tabú, no puedes debatir sus efectos reales, el impacto en los servicios públicos, en la vivienda, en la cohesión social, en la seguridad. En ciudades como Malmö, en Estocolmo, en algunas zonas de París o Bruselas, los ciudadanos que viven allí ven cambios radicales en su barrio, en su calle, en su forma de vida. Pero si lo mencionan, son tachados de racistas. Eso no es democracia. Eso es censura disfrazada de tolerancia. Es la prueba más clara de la hipocresía ideológica que domina el debate actual. Lo más grave es que los progresistas actuales rechazan el concepto mismo de nación-estado. No sienten apego real a su país. No derivan ningún sentido de significado de su nacionalidad, excepto en negativo. Esto crea un vacío enorme en el centro de su ideología. Sin nación, sin fronteras, sin cultura propia, solo queda un individualismo radical que deja a la gente miserable, ansiosa y deprimida. El filósofo alemán Oswald Spengler lo predijo hace un siglo. Las civilizaciones no son destruidas desde afuera. Primero se destruyen desde adentro. Cuando una sociedad pierde la fe en sí misma, cuando reniega de su historia, cuando no encuentra ningún valor en su propia existencia como pueblo, ya ha comenzado su propia disolución. Y la izquierda lo sabe. Por eso promueve una educación que enseña a los niños a odiar su civilización. Por eso el currículo escolar en muchos países anglosajones se centra casi exclusivamente en los crímenes históricos de Occidente, como si esa fuera toda la historia. No se enseña la ilustración, ni el desarrollo de los derechos humanos, ni la revolución científica. Se enseña vergüenza. Y una generación que solo siente vergüenza de lo que es, no va a luchar por preservarlo. Lo que estamos viendo hoy en Occidente es exactamente eso. Una civilización que se ha convencido de que no merece sobrevivir. La culpa blanca que tanto exhiben es casi siempre performativa. No la sienten de verdad, la actúan. Se ven a sí mismos como salvadores blancos que vienen a rescatar a las minorías. Critican ese tropo en las películas, pero lo viven en la vida real. En el fondo, es puro narcisismo. Odian a sus propios compatriotas que no piensan como ellos. Todo en nombre de odiarse a sí mismos. La ira que muestran no es vergüenza, es vanidad. Esta dinámica tiene un nombre en psicología: proyección. Proyectan sobre otros el amor que no sienten por los suyos. Hablan de solidaridad con el mundo mientras desprecian a sus vecinos. Hablan de compasión universal mientras insultan a su propia familia si vota diferente. Es una forma de escapar de la responsabilidad real a través de gestos grandiosos y completamente vacíos. Otro punto clave: la cultura actual ha degradado la maternidad hasta convertirla en algo de bajo prestigio. Muchas mujeres progresistas posponen tener hijos pensando, siempre puedo recurrir a la IVF, pero luego descubren que es caro, complicado y a menudo no funciona. Las tendencias son claras. En países como Japón, Corea del Sur y toda Europa occidental, la tasa de natalidad lleva años en caída libre. En España, por ejemplo, la tasa de fertilidad es de apenas 1.16 hijos por mujer, la más baja en toda la historia del país. Y sin embargo, el gobierno español no tiene ninguna política seria de incentivo a la maternidad. En cambio, destina recursos a financiar abortos o a subvencionar ideologías de género en las universidades. Las prioridades hablan solas. Hay países que han elegido un camino diferente. Hungría ha implementado políticas pro natalidad agresivas, exención de impuestos para madres con varios hijos, préstamos a jóvenes parejas que se perdonan al tener hijos,
ayudas directas para familias numerosas. El resultado, su tasa de natalidad ha comenzado a subir. Polonia, República Checa, también han apostado por ese modelo. Y curiosamente, estos países son los más atacados por la Unión Europea y por la prensa occidental. ¿Por qué? Porque su ejemplo desmonta la narrativa de que no hay alternativa, porque demuestran que un país puede elegir preservarse. En Israel las familias numerosas son admiradas. Aquí tener más de 3 hijos se ve raro o egoísta. Resultado: si no criamos nuestra propia próxima generación, otros ocuparán nuestro lugar. Y como dije antes, nos lo merecemos. La cultura necesita volver a glorificar la maternidad, no como una trampa para la mujer, sino como lo que realmente es, el acto más poderoso y trascendente que existe. Traer una vida al mundo, criarla, transmitirle valores y cultura. Eso es literalmente lo que garantiza la continuidad de un pueblo. Y sin embargo, hemos construido una sociedad que premia a las mujeres que reniegan de ese instinto y margina a las que lo abrazan. Eso es una perversión cultural, no un progreso. En resumen, estamos ante una ideología que destruye normas, fronteras, identidad y voluntad de perpetuarnos como pueblos. No es casualidad. Es el resultado lógico de rechazar todo lo que nos ha dado sentido durante siglos. Si no recuperamos la voluntad de defendernos, de tener hijos y de preservar nuestra cultura, el futuro que viene no será amable. La pregunta no es si esto está pasando. La pregunta es si estamos dispuestos a admitirlo y hacer algo al respecto. Y si no lo hacemos, la historia no nos va a esperar. Las civilizaciones que pierden la voluntad de reproducirse y de defender su cultura simplemente desaparecen. No siempre con guerras, a veces solo con silencio, con renuncia, con una generación que decidió que sus propios placeres eran más importantes que el futuro de su pueblo. El tiempo dirá si esta fue la generación que se rindió o la que despertó, porque al final de todo, esto va de voluntad, no de recursos, no de tecnología, va de si una civilización quiere seguir existiendo. Los romanos tenían el mismo problema antes de su caída. Clases dirigentes que ya no creían en Roma, élites que se enriquecían importando mano de obra barata, mientras los ciudadanos romanos dejaban de tener hijos. No hace falta ser historiador para ver los paralelismos. Hace falta honestidad para admitirlos. Si este análisis te hizo pensar, dale un like, compártelo y suscríbete para más. Nos vemos en el próximo video.